Muy buenos días, este es el video número 228 y el tema que nos está ocupando en estos videos es el tema de la palabra. La palabra de Dios, ahí la palabra escrita, en donde están todas las respuestas fundamentales que el hombre necesita sobre su origen y sobre los propósitos y sobre el sentido que tiene la vida. No sé, aquí la ciencia se empeña en salir a buscar respuestas al cosmos, aquí en las profundidades del mar, aquí en las estrellas, como dije, y aquí en cualquier parte, aquí incluso en la historia del ser humano, aquí incluso las eras geológicas de la Tierra, también tratando de buscar el origen, y ahí no hay respuestas. Dios no dejó respuestas al ser humano, nada más que solamente a través de su palabra. ¿eh? Y hacen tremendos gastos en viajes que son, pero son millonarios los presupuestos para esos viajes, y, y sabe, la respuesta está en sus propias casas, ahí, porque en todos los hogares hay Biblias y ahí tienen las respuestas a la mano. Sin embargo, el ser humano en su soberbia se niega a creer que Dios existe y de que fue Dios quien creó todas las cosas. Pero eh, ahí, ahí estarán dando vueltas, aquí como un satélite que empieza a orbitar la Tierra eternamente, así el hombre también está orbitando en sus y orbitando y divagando en sus pensamientos, aquí sin tener un norte, sin tener una base sobre la cual sostenerse. Así que aquí Dios nos enseña, aquí tal como teníamos un plano de 360 grados con los diferentes ángulos, en que ningún ángulo es igual a otro, sino que todos tienen una perspectiva diferente. Pero yo les planteo lo siguiente, aquí uno puede tomar una esfera, y una esfera igual como la Tierra, ¿cierto?, con sus paralelos y sus meridianos, y en toda la Tierra no hay ningún paralelo y meridiano que sea igual a otro. ¿Ya? Aquí cada medida tiene una, eh, es única en este aspecto, es un ángulo único. ¿Ya? Así también es la palabra de Dios, como una esfera con muchos ángulos diferentes. ¿Ya? Y aquí por eso hay que entender la perspectiva de la palabra de Dios desde muchas direcciones. Dios lo amplía en su palabra. Aquí debemos recordar que la Biblia es la libreta de apuntes de nuestro Creador, de todo lo que Él vio ahí en su laboratorio, cuando tuvo que mirar hacia el futuro y ver qué era todo lo que había de suceder ya aquí en la Tierra. Y él empezó a tomar los apuntes y empezó entonces a advertir al ser humano de lo que se vendría y que sería propio de la consecuencia de sus erráticas conductas que, el ser humano sabio en su propia opinión, aquí igual como Satanás, ¿cierto?, cuando se empieza a corromper en el mal, aquí también el ser humano corrompiéndose, aquí y creyendo que es que lo está haciendo muy bien, ¿ya? Y sin embargo
¿sabe? Vamos todos al abismo aquí, porque el ser humano no, sin Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Así que debemos de entender esta visión global de lo que es la palabra de Dios y de cuál es el planteamiento. El planteamiento individual, entonces Dios es con lo cual está trabajando en estos tiempos. Y aquí, en este nuevo pacto, que es un pacto individual, ya no es un pacto con la iglesia, ya, porque muchos creen que Dios hizo pacto con la iglesia, ¿ya? Y eso está equivocado. La iglesia sí iba a existir, pero como un organismo administrador, ¿ya? Pero no como un organismo eh, administrador del pacto individual de la persona. La persona era la que tenía que trabajar. Dios le iba a proveer todo lo necesario a la persona, pero la iglesia iba a jugar un papel solamente administrativo. No tenía otra razón de ser. Y aquí era Dios quien iba a trabajar, ya lo hemos visto a través de los escenarios de prueba, ¿cierto? Lo que todo esto significa. Y ya hemos visto la mayoría de los planteamientos que salen en las Escrituras, donde se refleja ya lo que son los principios, las leyes, la ley de la fe, ya lo que son los 10 mandamientos, lo que son las fiestas santas, lo que son aquí todo el crecimiento, ¿ya? Y de la manera que son las leyes subyacentes que están cuando uno trabaja aquí en los diferentes ámbitos de la vida que le toca vivir en el día a día. Y aquí vamos a, a entrar en las Escrituras. Aquí vamos a entender el planteamiento aquí que Dios nos habla, porque la palabra en sí, como hemos venido aquí hablando en los últimos videos, la definición era tremendamente importante, porque la definición dice el objetivo que tiene la palabra. ¿Ya? Por decir, Dios primero aquí va a crear lo que se llama el contenido. ¿Ya? Aquí habíamos dicho que primero era la definición, pero tenía que profundizar más en todo esto. Dios primero hace el contenido, de qué se iba a tratar la vida del ser humano, ¿ya? Y cuáles eran los objetivos que se tenían que alcanzar con eso. Entonces Dios pasa a la segunda etapa, le empieza a agregar las propiedades, ¿cierto?, a lo que era la conducta del ser humano, y todas las propiedades, ¿cierto?, de las diferentes leyes que iban a confluir sobre él, ¿ya?, sobre el ser humano, y lo iba a definir. Cada ley iba a estar definida. Y entonces tenía que ponerle un nombre a la ley, ¿ya? Y ahí estaba, ¿ya? Las diferentes leyes con sus nombres, aquí con sus definiciones, con sus propiedades y aquí el objetivo principal de su contenido, de cómo iba a ser usada la palabra de la ley iba a ser usada y qué efecto iba a tener sobre el ser humano. Ya hemos hablado extensamente sobre estos temas, no tenemos que puntualizar ni entrar a hablar sobre todo lo que significan estas leyes y de lo que es la ley de causa y efecto, porque ahí es donde están todo esto. Todo esto, el contenido está ahí, en la ley de causa y efecto, en las consecuencias que el ser humano iba a tener propias de su conducta, sea para bien o sea para mal, ¿ya?
y todo se iba a realizar dentro del fuero interno. Ahí iba a suceder todo. Y esto iba a llevar en forma verdadera o errática al ser humano a producir conductas que ya lo llevarían a la muerte o lo llevarían a la vida. Así que ese era el planteamiento aquí de fondo que Dios tenía. Y por eso es importante, entonces aquí vamos a seguir estudiando la palabra y estudiando versículo por versículo, palabra por palabra, de todo lo que está relacionado con este tema, porque dentro de la Biblia no todo está relacionado con el foro interno. ¿Ya? Aquí hay mucha parte histórica dentro de la Biblia, están muchos eventos que se vivieron ya durante esos, yo diría durante los 4000 años de historia que se vivieron antes de Jesucristo, y todo lo acontecido y todo lo que Dios va mostrando y todo estas leyes de santidad de las cuales ya hemos hablado. Así que Dios iba a mostrar la realidad del ser humano, pero, ¿sabe? Él la iba a mostrar a quien quisiera encontrarla. ¿Ya? Aquí el ser humano, ¿sabe? Yo conozco gente que anda en busca de la palabra de Dios, pero, ¿sabe? Lamentablemente no la busca en la misma palabra de Dios, sino que la busca en la creación, la busca en la información que tiene el ser humano, ya sea en la ciencia, en la filosofía, en la historia, ¿ya? En la sociología, aquí en la ideología política, en muchos estamentos del ser humano, empieza a buscar respuestas. ¿Ya? ¿Sabe? Aquí lo más absurdo de todo es que ha buscado en la mitología, ¿ya? Aquí buscando respuestas en la mitología, aquí como si eso hubiese sido verdad, ¿sabe? Todo eso fue una mentira para poder mantener a los pueblos subyugados, ¿ya? A la voluntad de los gobiernos y poderlos mantener con el temor, de manera que obedecieran, ¿ya? Aquí a los emperadores, a los dictadores, ¿ya? A todos estos que levantaron grandes imperios, pero mediante la represión. Mediante la represión, Dios aquí, mediante la represión, mediante la violencia, mediante la muerte, ya el ser humano fue creando gobiernos, todos muy erráticos y todos un desastre, que todos terminaron en ruina, ¿ya? Terminaron en una ruina para esos, ya sea razas, etnias, países, naciones, ahí que finalmente terminaron y tuvieron que venir nuevas generaciones, nuevo replanteamiento, nuevo, para poder entonces encontrarnos al final de los tiempos con esto que tenemos ahora, ¿verdad? Que no es de lo mejor. Pero bueno, aquí hay que entonces mirar, ¿ya? Mirar a través de esta palabra de Dios, cómo Dios fue entregando, ¿cierto? Y estamos detenidos en las palabras que tienen una relación directa con el desarrollo del foro interno, con el desarrollo del foro interno. O sea, esa es la parte importante que nos ocupa y es ahí donde ponemos nuestra mira. ¿Ya? He visto ahí muchas iglesias que en Facebook ahí están predicando su palabra, pero sabe, se van a la parte histórica. Es aburrido la parte histórica, ¿sabe? Basta con que usted la sepa una vez, dos veces, pero de ahí a que esté por años estudiando lo mismo y esté repitiendo lo mismo, ¿sabe? Que no quiero usar palabras ofensivas, pero ¿sabe? Yo creo que lo dejo a su imaginación, ¿ya? Lo dejo aquí a que usted juzgue esas situaciones que en realidad
son verdaderas aguas estancadas, hay aguas pantanosas, aguas que expelen un hedor continuo. Y mientras que la palabra de Dios es una palabra oxigenada, fresca, de crecimiento, en donde está la vida, ¿ya? Por eso Dios nos ha mostrado, porque yo sí me interesé por el camino de Dios, por saber sus planteamientos y por entender la vida, ¿ya? Y por saber más, y lo busqué, y Dios me encontró. No, yo encontré a Dios, Dios siempre estaba ahí, ¿ya? Pero eh, si uno lo busca, como Él dice, entonces uno lo encuentra. Aquí habíamos tratado una escritura en el video anterior. Aquí habíamos tratado una escritura que dice, aquí en Juan 8:43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Aquí hablando nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Tal como hemos visto primero, esto tiene dos lecturas. Una es que el lenguaje que nuestro Señor Jesús usaba era el lenguaje subjetivo. ¿Ya? Subjetivo aquí que tenía una lectura de fondo, tenía una lectura aquí en la cual uno tenía que desarrollar una mirada profunda mediante la investigación, mediante la prolijidad, ¿cierto?, con la cual iba a tratar los temas, y tenía que salir del sentido común, ¿cierto?, porque la Biblia tiene el idioma del sentido común, sí, pero también tiene, si usted, el sentido común es el sentido existencial de la palabra de Dios. Por eso la Biblia la puede entender una persona que sea totalmente ignorante de toda la palabra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la va a mirar, la primera mirada del ser humano hacia la Biblia, la mira con el sentido común. Esa es el primer encuentro de uno con su creador. Luego uno pasa a lo literal, ¿ya? En la que pasa entonces aquí a buscar las definiciones, a hacer una investigación un poco más acuciosa, una investigación más prolija, más profunda de todo. Y después de eso va a pasar a la persona al tercer aquí aspecto, ¿ya? El aspecto global de la palabra, el aspecto subjetivo. Y así es como el ser humano va creciendo y va avanzando, ¿ya? Después pasará a otros objetivos mucho más altos y mucho más avanzados, ¿ya? Pero por eso Jesucristo se encuentra con gente que era totalmente de sentido común y era de sentido lógico, de sentido convencional, de sentido existencial. ¿Ya? Ese era el aspecto básico en el cual viven los seres humanos, tanto de esa época como lo vive actualmente. ¿Ya? La gente vive para su bienestar. La gente todo lo reduce. ¿Ya? Aquí el ser humano todo lo reduce a lo que yo necesito, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. ¿Ya? Y entonces provee para sí mismo. ¿Ya? Provee las cosas materiales, provee, pensando que ese es el objetivo de la vida. ¿Ya? Aquí me he encontrado con gente, con adultos mayores que llegan a una edad avanzada y ellos dicen, mira, yo ya cumplí con la vida, ya crié hijos, ayudé a criar nietos, ya me jubilé, tuve un buen trabajo, fui muy trabajador en la vida, pude proveer para este país progreso, ya, y con mi señora entonces pudimos formar una familia y pudimos construir una casa,
¿cierto? Tener bienes materiales, y creo que ya con eso ya cumplí con todo lo que ahora me espera. Ahí el encuentro con mi Dios. ¿Sabe? Eso es lo peor que uno puede decir en la vida. ¿Ya? Creer que la vida es llegar aquí y proveerse de los bienes existenciales, de los bienes materiales, y creer que tiene que proveer para los hijos y que ese es todo el propósito que hay que hacer aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí uno no puede creer que la vida sea tan falto de sentido, ¿ya? Por eso aquí Jesucristo se encuentra, ¿ya? Se encuentra con esto, y el ser humano, bueno, no entiende que hay un propósito más allá. Y esa gente que estaba en ese tiempo creían exactamente lo mismo que creen la gente de ahora. El ser humano no ha sido diferente, ¿ya? Aquí hay el ser humano se empeña en decir que, bueno, hubieron civilizaciones antiguas, ¿verdad?, que fueron aquí especiales y todo eso, pero sabe, eso es falso. Aquí el ser humano común y corriente ha sido igual desde que Dios lo creó en adelante. Así que el ser humano nunca ha habido seres extraordinarios, ¿ya?, aquí en la tierra. Eh, y tampoco aquí el ser humano ha sido un hombre común y corriente, y lo que le afectaba en esos tiempos también le afecta ahora. También el miedo, la incertidumbre, también la falta de propósito, la falta de sentido de la vida, también aquí las supersticiones, ¿cierto? Todo, invadido de muchas cosas que lo limitaron y que no lo dejaron ver la existencia de nuestro Dios. Y aquí Jesucristo se encuentra con este tipo de gente, exactamente, y les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque Jesucristo traía un lenguaje aquí totalmente subjetivo, un lenguaje que le permitía a uno profundizar en las verdades de Dios, y podía uno entender lo que era la palabra, porque es la única manera aquí, porque lo subjetivo es lo que se maneja dentro del fuero interno, ¿ya? Ahí es donde se maneja lo subjetivo. Por lo tanto, el ser humano no podía entender, ¿cierto?, el idioma de nuestro Señor Jesús, que traía la verdad y la realidad de quién era, de quién éramos como humanos, ¿ya? Entonces no podían entender ese lenguaje, y menos escuchar, porque dice: ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué? Porque no había una identidad con lo que él estaba diciendo, ¿ya? El camino de él tenía que ser enseñado, ¿ya? Y la gente común y corriente, como es entonces y como lo es ahora, tiene que crear dentro de sí aquí una identidad con la palabra de Dios, para poder entonces entender de qué estamos hablando, ¿ya? Debía ser educado el ser humano. Y Dios deja puesto esto en evidencia, lo deja puesto en la palabra, para que nosotros, ¿ya?, lo entendamos, ¿ya? Entendamos que ese sentido común, ¿ya?, uno tiene que traspasar. Por eso una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres en espíritu, ¿ya? Aquí no está hablando de la pobreza material, está hablando de la pobreza espiritual, que es la gente que vive con los elementos básicos, ¿cierto?, como lo hemos explicado, y ve el ser humano tal como está ahora, ¿ya?, que está viviendo de una manera muy básica, y con todo el sentido existencial, ¿cierto?, y el sentido común de las cosas. Así que el ser humano se envuelve dentro de eso, y dentro de eso vive su vida. Y por eso, por cierto, no puede escuchar la palabra de Dios, porque tiene que crear una nueva identidad.
¿ya? Una nueva identidad. Por eso Dios lo deja evidenciado en su palabra para que nosotros podamos entender que debemos de avanzar, ¿ya? Hacia un estado más avanzado, de estudios más avanzados, y no quedarnos en la retórica básica, ¿ya? Del primer encuentro que uno tiene con su creador. Aquí, entonces para Jesucristo era entonces muy importante dejar en evidencia esto para que el ser humano entendiera y, y entonces pudiera hacer estudios más profundos y no quedarse ahí en la palabra básica. Vamos a pasar aquí a otra escritura, aquí en Juan 8:47, ahí mismo, en el mismo capítulo, dice lo siguiente, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y aquí es el mismo planteamiento anterior, ¿ya? Aquí dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Qué quiere decir? Hay una identidad con la palabra de Dios, pero eso no es gratuito. O sea, la persona tiene que crear una identidad con la palabra de Dios para poder escucharla, ¿ya? Tiene que, como decimos aquí, en el idioma popular, hay que meterse en el cuento, ¿verdad? Uno tiene que sumergirse, eso es. Tiene que sumergirse en la palabra de Dios y estar familiarizado con toda la terminología y estar familiarizado con toda la parte histórica y también con la parte subjetiva de la palabra de Dios. De manera que la persona pueda entender los diferentes, como decimos aquí en esa esfera, los diferentes ángulos, ¿ya? En donde cada ángulo es único. Es único, por eso Dios enseña desde diferentes ángulos su palabra. Por eso aquí el que es de Dios, entonces, ¿ve? El que está metido en el cuento, aquí, entonces las palabras de Dios va a oír. ¿Ve? El que ha pasado por todas estas etapas que hemos venido hablando, dice, por esto no la oís vosotros, porque estaba hablándole a un grupo que eran ignorantes en la palabra. Dice, por eso vosotros no la oís, porque no sois de Dios. ¿Ve? Aquí es donde está un poco el sentido común, ¿ya? Pero también el sentido subjetivo. Siempre hemos hecho el planteamiento de que es la ley detrás de la escritura. Y eso es lo que podemos visualizar aquí en las escrituras de nuestro Creador. ¿Cuál es la ley que está detrás de la palabra de Dios? ¿Ya? Y aquí está la ley subjetiva. La ley subjetiva y donde uno va detrás de su verdadera identidad. ¿Ya? De su verdadera identidad, que quiere decir, me va a llevar a la verdad de quién soy, ¿ya? Y de dónde vengo y qué propósitos son los que tengo que cumplir y cuál es mi deber dentro del tiempo que tengo acotado en esta tierra, porque todos tenemos un tiempo acotado. Nadie sabe. Aquí las personas están ahora en este mundo, está básicamente en cuarentena. Ya hay muchos países que están con esta pandemia del coronavirus, y sabe, la gente en sus casas, ya se ve ahí en Facebook cómo están dentro de sus hogares y están ya aburridos, y están desperdiciando su tiempo ahí, mirando la televisión, aquí viendo películas, jugando con sus hijos, qué sé yo, tratando de hacer la vida más llevadera. Pero, ¿sabe? Eso es un desfilfarro de tiempo, ¿sabe?
cuando uno está aquí en el mundo con el propósito de tener que crear una nueva identidad que Dios le muestra a través de su palabra. Y para eso se requiere tiempo. Y la persona, ¿sabe?, malgastan su tiempo ahí. Como dice, andan divagando en sus mentes y no buscan a Dios. ¿Ya? Ni aún con lo que está pasando en el mundo, el hombre no se vuelve a buscar a Dios, sino que todo lo explica a través de la ciencia, creyendo que aquí no hay nada que temer, sino que todo está ahí en la ciencia. O sea, no, el virus como que fue casual, ¿cierto? Que el virus de repente salió de alguna parte y ¡pum!, invadió todo. No, eso no, eso, ¿sabe? Eso es tener una mente pobre. Esa es la pobreza espiritual que tiene el ser humano, ¿sabe? Sabiendo que este es el mundo de Dios, ¿ya? Y que es Él. ¿Ya? Así que, ¿sabe?, si usted se arrodilla a pedirle a Dios que la proteja del virus, ¿sabe?, ¿cómo le va a pedir usted a Dios que la proteja del virus si es Dios quien envió el virus? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el argumento que yo voy a usar? ¿Verdad? No, sálvame a mí, mira, y a todos los demás no importa. No, 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 no. Además, no la va a salvar de nada, de nada, de nada, porque si la persona muere, ¿sabe?, murió sin Dios en forma totalmente vana, una vida totalmente vana. ¿Ya? Y así la gente ve la ciencia aquí, la mantiene muy ocupada en muchas cosas, pero no buscan a Dios, no buscan su palabra y no hay salvación para ellos. Así que en vez de aprovechar el tiempo aquí en forma útil, porque se puede hacer mucho aquí y uno puede avanzar mucho con la palabra de Dios si uno se familiariza con ello y entiende todo su plan. Por eso aquí esta forma básica de mencionar de nuestro Señor Jesús, ya aquí si uno es de Dios, ya aquí no debe ser interpretado como que hay personas que son de Dios y hay personas que no lo son. No, sabemos que el Evangelio está abierto a toda la humanidad. ¿Ya? Aquí no hay razas o grupos especiales, o de hombres o de mujeres, de creer que aquí Dios tiene gente especializada en una cosa y que los demás van a todos desaparecer. No, el camino de Dios está abierto a toda la humanidad. Aquí en Juan 8:51, aquí en Juan 8:51, dice lo siguiente. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Ya? Porque si nosotros lo miramos con el sentido común, ¿cierto?, vamos a decir, oye, aquí están fuera del tiesto, porque sabe que esto no se puede explicar. ¿Ya? Aquí a través de los tiempos todas las personas han muerto. Todas las personas han muerto. Pero ¿y entonces de qué estaba hablando Jesucristo? ¿Cuál es la forma? ¿Ya? ¿Cómo podemos entenderlo? Y esto tiene que ser en forma subjetiva. Aquí es donde entra el idioma subjetivo. Esto no es de sentido común, ni es de lógica, ¿ya? Ni es de existencialidad, ni tampoco es de sentido común, ¿verdad? Aquí esto es simplemente
subjetividad. ¿Ya? Por eso uno tiene que meterse en el cuento. ¿Ya? Dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y aquí vamos a acercarnos un poquito aquí al gráfico que hay sobre el fuero interno. Y aquí entonces, como ya sabemos, tenemos la razón, tenemos el corazón y el instinto. Ya sabemos las funciones que cumple cada uno. ¿Ya? Parece que todo esto es el espíritu humano. ¿Ya? Dios trabaja con el espíritu humano, no con el cuerpo humano, no, con el espíritu humano. Esta es la parte subjetiva de la cual uno debe de entender estos versículos. Y aquí nosotros tenemos la ley del Evangelio, ¿ya? Y esta ley del Evangelio, junto con la razón, ya sabemos, es el Espíritu Santo. ¿Ya? Al ser humano se le entrega esto. ¿Y qué se le entregó? Palabras, nada más que eso, aquí, palabras solamente. ¿Ya? Pero esas palabras tenían toda esta estructura. ¿Ya? Las palabras tenían toda esta estructura, así que toda esa ley que estaba ahí contenida iba a forjar en el ser humano una conducta. ¿Ya? Iba a forjar una conducta. Y aquí venía la palabra de Dios. Así que una vez que entraba la palabra, la razón entendida, ¿ve? Antes de poner la palabra adentro, la razón la entiende mediante la cuota de conciencia, ¿ya? Y mediante la ley de la fe. ¿Ya? Mediante la ley de la fe. Así iba a entrar entonces a la presencia de su Creador. Y con esa pequeña cuota de conciencia la razón iba a empezar a empoderarse y a crecer. Porque hasta antes de eso el ser humano estaba guiado por sus instintos. ¿Ya? Y entonces la palabra de Dios iba a ser guardada en el corazón, pero en forma entendida. El ser humano iba a hacer todos los estudios, los análisis, los cuestionamientos, las pruebas, iba a entender todo lo que está involucrado en los escenarios de prueba, iba a saber lo que eran las leyes, ¿cierto? Toda la gama de leyes que Dios, que nos gobiernan, ¿ya? Y que Dios puso ahí, las leyes de la familia, qué sé yo, tantas leyes básicas, naturales, ¿verdad? Y de la conducta, y de la conducta que se ejerce sobre ello. Eso lo iba a guardar aquí, el espíritu. ¿Ya? Parece que hemos dicho aquí, estas dos cosas separadas, tanto el espíritu de la ley como la razón misma, están muertos cuando están separados. Pero si los juntamos, ¿cierto? O sea, usted deja entrar el mensaje del Evangelio en su vida, entonces esto cobra vida, porque se va a reflejar en su conducta. ¿Ve? Cobra vida. Y esa vida es la que pasa aquí al corazón. ¿Ve? Entonces, cuando la persona muere, ¿ya? Cuando la persona muere, lleva vida en el corazón. Así que la persona lo único que murió físicamente, y también murió, o sea, su espíritu durmió solamente. Aquí, tal como nuestro Señor lo explica en muchas partes, ahí solamente está durmiendo la persona. No tiene conciencia, porque no tiene el cuerpo, porque la conciencia viene a través de todo lo que es la parte física de la persona, ¿verdad? Todo lo que es su cerebro y todo lo que es la materia gris, ¿ya? En donde se transmite la información, ¿ya? Aquí la información espiritual se iba a transmitir a través de todo ese engranaje que tiene la materia gris. Así que la materia gris es solamente transportadora de información y no guardadora de información como el ser humano cree. Y entonces todo se iba a depositar en el corazón, así que la vida la llevaba ahí.
Por eso una persona podía morir, ¿ya? Como nuestro Señor Jesucristo decía, ¿ve? Pueden matar el cuerpo, sí, pero el espíritu no lo pueden matar. El espíritu lleva la vida ahí, y Dios solamente después le va a despertar a la persona, la va a transformar en un ser espiritual, cuando en la primera resurrección, ¿ya? Y por eso dice aquí, entonces tenemos esta aseveración de nuestro Señor Jesucristo, que dice, el que guarda mi palabra, ¿ve? ¿Dónde la guarda? En el corazón, ahí, porque esa es la vida. Dice, guarda mi palabra, entonces nunca verá muerte. Ese es el sentido, ¿ve? Pero el sentido subjetivo solamente se puede entender a través del foro interno. Una vez que ya uno conoce bien el foro interno y sabe cómo funciona, entonces la persona puede entender escrituras como esta, ¿ya? Aquí en Juan 8, versículo 55, dice lo siguiente, dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Aquí Jesucristo estaba hablando del Padre, ¿ya? Del Padre. Dice, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Veamos, desmenucemos aquí, desmenucemos, me gusta mucho esta parte aquí de desmenuzar lo que es la palabra de Dios, lo que son estos versículos que parecen difíciles de entender, ¿ya? Difíciles para alguien que no está familiarizado con la palabra, para alguien que no entiende porque es muy obvio, si no está familiarizado con las leyes, si no entiende de qué se trata la Biblia y nunca la ha leído completa y nunca ha visualizado en ella, ¿ya? Las palabras de vida, entonces la persona, obvio, por eso nuestro Señor Jesucristo aquí les dice, pero vosotros no le conocéis, ¿ve? Porque Dios se muestra y se da a conocer a través de su palabra y a través de toda su creación, ¿ya? Y esta era la creación principal de todas, ¿ya? Por eso dice, vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. ¿Ve? Jesucristo mismo, porque Jesucristo, aunque era Dios, ¿cierto? Pero Él vino como un hombre común y corriente. Un hombre que tuvo que pasar por todo el proceso. Él no dijo, Él no echó mano ahí a su poder, ¿ya? Y a su banco de datos de todo lo que Él es como Dios, ¿ya? Para entonces responder, ¿verdad? No, Él tuvo que estudiar e interiorizarse de la palabra de Dios. Él, eh, él tuvo que introducirse dentro de todo el sistema de estudio donde estaban guardados todos los escritos que tenían los judíos, y tuvo que ser un hombre común y corriente, de lo contrario su plan hubiera fracasado. Así que, porque ahí estaba Satanás, ¿cierto?, diciendo, mira, tiene que ser un hombre común y corriente, no puede él echar mano, porque entonces tenía que él mostrar mediante su ejemplo de que uno como persona común y corriente podía lograrlo, porque si él lo hubiese logrado como Dios, entonces estamos todos perdidos, ¿ya? Porque ¿quién va a tener la capacidad de él como Dios? ¿Quién va a tener la capacidad y el poder para transformar las cosas? ¿Ya? Solamente él hubiera podido haberlo hecho y nadie más. Entonces su plan hubiera sido un fracaso, porque nadie podíamos, porque la escritura y la ley dice, hasta que todos alcancen la estatura y la plenitud de nuestro Señor Jesús. Así que esa es la ley. Así que si Jesucristo hubiese actuado como Dios, entonces estamos todos perdidos. Y
esa ley que yo les nombré recién hubiese sido una mentira, una falsedad, la Biblia hubiese sido un fraude. Y estamos todos muertos. Así, a la pasadita, estamos todos muertos aquí. Pero no es así. Aquí, afortunadamente todo esto es verdadero. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Nuestro Señor Jesús se dio la tarea y el desarrollo, ¿ya?, de conocer a su Padre. Y si dijere que no le conozco, aquí sería mentiroso como vosotros. Aquí lo que está diciendo, si ustedes no lo conocen, son ustedes los mentirosos. ¿Ya? Porque si yo dijera lo mismo que dicen ustedes, entonces yo sería mentiroso. Y ninguna verdad estaría en mí. ¿Ya? Sería mentiroso como vosotros. Dice, pero le conozco y guardo su palabra. Aquí le conozco, aquí mediante el uso racional, ya conoce a nuestro Creador y guarda su palabra. ¿Dónde la guarda? Ahí en su corazón. Ahí está el banco de memoria, ¿verdad? Y el banco de memoria, aquí el instinto tomará lo que hay ahí en el corazón y lo enviará a la razón. Y la razón obrará en conciencia, obrará aquí, será consecuente, ¿verdad? Porque transformará el instinto, transformará la palabra en conducta. Y la razón obedece. Así que, como ven, estas palabras son breves, estos versículos, pero tienen mucha profundidad, tienen mucho contenido, hay muchas leyes ahí de lo que nuestro Señor Jesús está hablando. Aquí en Juan capítulo 12, dice, capítulo 12, versículo 47 y 48. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí desmenucemos, aquí entremos a desmenuzar la palabra de Dios y a entender cuál es el mensaje que nuestro Señor nos está entregando. Dice, al que oye mis palabras, aquí una persona común y corriente, ¿ya? Y dice, y no las guarda, entonces dice, yo no le juzgo. ¿Por qué? Porque no es tiempo de juzgar a nadie todavía. ¿Ya? La tierra tiene que seguir funcionando, la tierra tiene que seguir, hay un propósito que se está llevando a cabo con las personas entendidas en la palabra de Dios y Dios está trabajando con ellos, ¿ya? Directamente. Así que y las personas saben que Dios está ahí. Así que esta es información que solamente la entienden quienes están incluidos aquí, quienes están familiarizados con la palabra. Dice, porque no he venido a juzgar al mundo. No, esa no era el objetivo de la primera venida de Jesucristo, no era el objetivo venir a juzgar al ser humano, sino a salvar al mundo, a traer el mensaje de la verdad, el mensaje del Evangelio. Por eso Jesucristo sabía con qué gente se iba a encontrar, así que, pero no podía hacer nada, cada cual tenía que seguir viviendo como le gustara vivir, ¿ya? Aquí cada cual haciendo lo que bien le parecía, ¿ya? Así que por eso Jesucristo no podía juzgar aún a la humanidad, tenía que cumplir el propósito primero.
Y por eso dice, sino que vino a salvar al mundo, aquí a dejar entonces abierto el camino hacia la salvación, ya para que tuviera acceso a toda la humanidad. Dice, el que me rechaza, aquí la persona que niega a Dios, ¿cierto? Mediante aquí diciendo que son ateos, que no creen en Dios y que sí creen en la ciencia y que Dios no existe, ya aquí dice, el que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, tiene quien le juzgue. ¿Y quién le juzgará? Como dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cómo funciona esto? Dice, la palabra que he hablado. ¿Ya? Primero que todo estaba la ley de causa y efecto. ¿Ya? Así que el ser humano desde ya empieza a sufrir las consecuencias. Y ya vemos el desastre que hay en el mundo. ¿Verdad? Ya vemos aquí la perversión, ¿cierto? La corrupción, que se ha transformado esto en algo tan habitual en el mundo. Y por eso dice, tiene quien le juzgue. Y la palabra que he hablado, aquí la palabra que he hablado, porque aquí está tu realidad, es lo que Dios le dice a uno, aquí está tu realidad y tú quisiste andar en forma extraviada. Así que esta palabra es la que te está condenando, porque esta es la mentira fue lo que te corrompe, lo que te quita la vida. Por eso dice, ella le juzgará en el día postrero. Porque la persona, ¿sabe?, desciende al sepulcro totalmente muerto, tanto muerto en espíritu y en cuerpo y en espíritu. ¿Ya? No es como los hijos, ¿cierto?, que han estudiado su palabra, como dice ahí, que nunca verán muerte. Aquí en Juan 14, versículo 10, ¿ya? En Juan 14, versículo 10, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Ya? Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Ya? Aquí, a ver, esperen un poquito. Ahí. Dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice que aquí en esta escritura Dios asocia las palabras con las obras. Y tal como hemos venido diciendo, ve aquí las palabras están estructuradas, ¿ya? Con esos cuatro elementos. ¿Ya? Toda ley de Dios está estructurada con esos cuatro elementos. Y aquí lo evidencia aquí nuestro Señor Jesús. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Ve? Entonces, ¿de qué manera estaban entonces unidos ellos? ¿Ya? Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Ve? Porque ya Jesucristo como humano tenía que adquirir una identidad nueva, ¿ya? Igual como todos los que andamos en este camino. ¿Ya? Había que adquirir una identidad nueva y él no como humano iba a hablar, sino que iba a hablar, como dice, no por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿eh? ¿Cómo mora el Padre en él? Mediante el Espíritu de la ley, mediante el Evangelio, mediante el mensaje que nuestro Señor trajo. Así que nuestro Señor trajo el mensaje y trajo también, porque tuvo que aprender el mensaje, y el mensaje se lo entregó Dios Padre. ¿Ya? Dios Padre le entregó el mensaje. Por eso dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
¿Y de qué obras se está hablando? Hablando de aquí, de poner la palabra en el corazón, ¿ya? Y luego el instinto será el encargado de transformarlas en conducta, aquí en obras, ¿ya? Y eso fue lo que Jesucristo hizo, y eso es lo que nos enseña la palabra, a que todos nosotros también podemos hacer las obras. Como en otras partes dice que Jesucristo era poderoso en palabra y en obra, ¿ya? Y era consecuente con lo que hablaba, ¿ya? Aquí, entonces, que toda la enseñanza él la iba aplicando en su vida. Y eso tiene que ser mediante la voluntad de la razón. Por eso existen las leyes de la entrega, de la confianza, la seguridad, la esperanza, es decir, todas esas leyes de la fe. Aquí en Juan, versículo 14, perdón, Juan capítulo 14, eso es, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Ve, esto que no es de sentido común, esto es totalmente subjetivo, ¿ya? Así que todo esto, cuando uno lo estudia con el sentido común, no tiene más que imaginárselo, cómo será. O sea, en el fondo yo tengo que creer que después de haber hecho yo un compromiso con Dios, Dios viene y está conmigo, ¿ya? Y esa es mi fe. Esa es la simpleza, esa es la simpleza del ser humano. Aquí, pensando con el sentido común, uno se vuelve simple. Aquí uno se vuelve una persona aquí que no puede entender las leyes que están detrás de todo esto. Vamos a desmenuzar, a pesar de que aquí me queda muy poco tiempo. Y este versículo tiene bastante contenido, así que yo preferiría mejor dejarlo para la próxima entrega. Para la próxima entrega aquí, así que vamos a terminar, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Así que, como siempre, entonces nos vemos en el próximo video. Aquí vamos a